Bueno, buen día chicos. Vamos a empezar con la explicación de un tema nuevo que vamos a empezar a trabajar a partir de estos días. Para eso vamos a primero unir estos personajes con la otra parte de la oración, ¿sí? Con lo que tenemos en los colores, en coloreado, en celeste, en violeta, ¿sí? Vamos a ver qué frase corresponde a cada personaje y después vamos a ir descubriendo por qué decidimos que era una frase y no la otra. Por ejemplo, si yo digo, los testigos, ¿con cuál les parece que la puedo unir? Con ofrecían testimonios poco confiables, con interrogó al principal sospechoso, con pensaron varias hipótesis acerca del robo o lloraba desconsoladamente. Bien, a mí me parece que las puedo unir con ofrecían testimonios poco confiables, ¿sí? Así que voy a unirla ahí. Después tengo otros personajes, por ejemplo, la víctima, y la puedo unir con lloraba desconsoladamente, porque es lo que me está mostrando la imagen, ¿no es cierto? Entonces voy a unir a la víctima con lloraba desconsoladamente. Después tenemos al detective y su ayudante. Creo que el detective y su ayudante pensaron varias hipótesis acerca del robo. Entonces lo voy a unir con esa frase. El detective y su ayudante pensaron varias hipótesis acerca del robo. Y por último, el comisario interrogó al principal sospechoso. Vamos a unirlo. Comisario con el sospechoso. ¿Sí? Si yo miro las cosas que uní, ¿sí? El personaje con la frase, me van a quedar formadas oraciones, ¿sí? Bien, si yo estas oraciones las vuelvo a leer, voy a ver qué palabritas me dieron el indicio de a qué persona correspondía cada frase, ¿sí? Entonces, de la primera oración voy a ver que la palabra es ofrecían, ¿sí? De la segunda oración, interrogó. De la tercera oración, pensaron. De la cuarta oración, lloraba, ¿sí? Si miro todas estas palabras, voy a descubrir que se trata de verbos, ¿sí? Y cada partecita de la palabra tiene un significado en el verbo. Si yo miro, por ejemplo, ofrecían, hay una parte de la palabra que me va a indicar a qué persona me estoy refiriendo, ¿sí? Que me estoy refiriendo a ellos ofrecían, porque supongamos que yo dijera ofrece u ofreció, esa terminación io, ¿sí? Vamos a anotarlo acá para que se entienda. Si yo digo ofreció, esta partecita me va a indicar que se trata de él o ella. Él o ella ofreció. Y en este caso, esta partecita me va a indicar que ellos ofrecían. Bien, lo que nosotros fuimos resaltando en esta explicación, ¿sí? La parte resaltada en amarillo, se llama desinencia del verbo. La desinencia me va a indicar en qué tiempo se encuentra conjugado el verbo, por ejemplo, pasado, presente o futuro, y también en qué modo están conjugados esos verbos y a qué persona corresponde la conjugación. Todo eso me va a indicar la desinencia. Si yo sigo pensando en otros verbos, voy a pensar, por ejemplo,
en amar. Vamos a anotarlo abajo. Amar, temer, partir, ¿sí? Y voy a marcar la desinencia de esos verbos. Acá tenemos la desinencia de cada uno. Voy a observar también que tenemos una terminación en ar, una terminación en er y una terminación en ir. Esto tiene que ver con las distintas conjugaciones de los verbos. Los verbos regulares que terminen en ar, saltar, caminar, amar, tomar, por ejemplo, se van a conjugar en todos los modos verbales de la misma forma. Todos los verbos regulares terminados en er se van a conjugar igual que temer y todos los regulares terminados en ir se van a conjugar igual que partir. Por eso nosotros cuando estudiamos los verbos estudiamos de una tablita de verbos y estudiamos el verbo modelo. Después todos los demás que son verbos regulares se conjugan de la misma forma. Hay otros verbos que se llaman irregulares que cambia su conjugación. Pero bueno, por ahora vamos a manejarnos con los regulares, ¿sí? Para entender bien el tema. Si nosotros pensamos en los verbos y seguimos recordando un poquito del concepto, podemos decir que los verbos indican acciones, ¿sí? Por ejemplo, comer, saltar, subir. También indican estados, estar o ser, e indican procesos, enseñar, temer, decidir. Así tal cual como yo elegí estos verbos que les di de ejemplo y lo escribí en la explicación, es lo que nosotros llamamos infinitivo, ¿sí? Estos tres modelitos que les dije sería el nombre del verbo, el verbo en infinitivo, con su terminación en ar, otro que puede terminar en er y otro que puede terminar en ir. Así como les dije antes, esa desinencia, lo que está resaltado en amarillo, va a variar de acuerdo a la persona y al tiempo y modo en el que querramos conjugar el verbo. Por ejemplo, si yo pienso en un pasado, ¿sí? Un pretérito imperfecto del indicativo, voy a decir yo amaba. Y esa desinencia que es ar, me va a quedar en aba. ¿Se entiende? Por ejemplo, si digo nosotros amábamos, va a cambiar nosotros amábamos, va a cambiar, pero que quiero resaltar bien, desde acá, ahí, por hábamos. ¿Se entiende? Siempre hay una parte del verbo que va a quedar de la misma forma, tanto en los modos conjugados o en los distintos tiempos conjugados, como en el verbo en infinitivo. Esa partecita que va a quedar siempre igual, la vamos a llamar raíz del verbo, ¿sí? Entonces, lo que tengo acá marcado con verde va a ser la raíz y lo que tengo marcado con amarillo va a ser la desinencia. La raíz va a permanecer siempre igual en todas las conjugaciones, es decir, en todos los tiempos, personas y modos que yo conjugue el verbo, siempre la raíz va a ser la misma. La raíz no cambia en el verbo. Solo cambia la desinencia. ¿Se entiende? Yo acá todo lo verde, fíjense que desde el infinitivo y los ejemplos que conjugué, sigue siendo la misma raíz. Lo único que cambió, según la persona y el tiempo, es la desinencia. Bueno, para continuar, hablamos de personas, ¿sí?
yo, nosotros, vosotros, ellos. Si yo hablo de las personas gramaticales, ¿sí? Voy a decir que, vamos a ver dónde estamos, con el cursor, acá. Yo va a ser primera persona del singular. Tú, segunda persona del singular. Él o ella, tercera persona del singular. Nosotros, primera persona del plural. Vosotros, segunda persona del plural. Y ellos, tercera persona del plural. ¿Sí? Esto para tener en cuenta los pronombres personales, yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros y ellos, y a qué persona corresponden, ¿sí? O cómo se llaman esas personas gramaticales. ¿Vieron cuando decimos está escrito en primera persona del singular? ¿Por qué? Porque dice yo hice tal cosa. Está escrito en tercera persona del singular, él participó de la obra de teatro, ¿sí? Se refiere a él. Ahí es donde cambian las personas gramaticales. Además de cambiar las personas gramaticales y de indicarnos a qué persona corresponde, que eso lo hace la desinencia, dijimos que nos hablaba de tiempos y de modos. Si tenemos que hablar, por ejemplo, de los tiempos verbales, podemos hablar de pasado, presente y futuro. El pasado es aquello que ocurrió antes del momento presente, ¿verdad? Escuché con atención, antes escuché. En el presente coincide con el momento en el que estoy hablando. Por ejemplo, escucho con atención. Y el futuro es aquello que sucederá en un momento posterior al presente. Escucharé con atención. Y si hablamos de los modos, podemos decir que tenemos modo imperativo, modo subjuntivo y modo indicativo. ¿De qué se trata cada uno? Bien. El modo imperativo va a expresar una orden o un pedido. Por ejemplo, vea esta película. Le estoy ordenando a él que vea esta película, ¿sí? Después, el modo subjuntivo me va a expresar una duda o una posibilidad, ¿sí? Esa duda o posibilidad podríamos dar como ejemplo, quizá vea una película. Tal vez vea una película. Y el modo indicativo es el que expresa una certeza. Estoy seguro de esto. Él ve una película. ¿Sí? Si volvemos hacia acá, vamos a poner entonces imperativo es una orden. ¿Sí? Subjuntivo, deseo, duda, posibilidad. E indicativo, una certeza. Bien. Hasta acá vamos a terminar con esta explicación de los verbos. Espero que les haya servido, que lo puedan entender. Y les voy a dejar también un cuadrito en esta tarea para que ustedes puedan repasar el tema y podamos seguir avanzando